Cine Bélico presenta una de las obras más poderosas jamás escritas sobre la guerra, Sin novedad en el frente, del autor alemán Erich Maria Remarque. Sin más, comenzamos. Continuamos con el capítulo segundo de Sin novedad en el frente, la obra inmortal de Erich Maria Remarque. Después de la muerte de su compañero Kemmerich, el joven Paul Bäumer y sus amigos comienzan a comprender que la guerra no solo mata cuerpos, sino también esperanzas. En este capítulo, las risas de la juventud se apagan, y lo que queda es el silencio del frente, y la dureza del alma que aprende a sobrevivir. Prepárate para adentrarte nuevamente en las trincheras, donde la vida y la muerte se confunden con el amanecer. Esto es, Sin novedad en el frente. Capítulo segundo de Erich Maria Remarque, presentado por Cine Bélico. Comenzamos. Cuando estamos solos, hablamos de que debemos acostumbrarnos a la idea de que Kemmerich está muerto, aunque aún no podamos creerlo del todo. Mientras tanto, Müller ya anda con las botas nuevas. Le quedan perfectamente. Nosotros no somos insensibles ni duros. Es simplemente que hemos aprendido muy pronto a ver las cosas tal como son. En la guerra, cada minuto puede significar la vida o la muerte, y los pensamientos no pueden permitirse permanecer mucho tiempo en un solo lugar. La muerte de Kemmerich nos duele, pero el dolor se esconde bajo un manto de cansancio que lo envuelve todo. Apenas si nos queda fuerza para pensar, sin embargo algo nos cambia, no lo notamos de inmediato, pero poco a poco, dentro de nosotros, la compasión cede su lugar a una frialdad inevitable. Una capa invisible nos protege del dolor. De otro modo no podríamos sobrevivir ni un solo día aquí. A veces pienso que antes de venir al frente éramos otros hombres. Ahora somos una especie diferente. Nos hemos convertido en animales de reflejos rápidos, atentos al menor sonido, listos para saltar o escondernos al instante. Si alguna vez volvemos a casa, no sabremos qué hacer con nosotros mismos. En el cuartel, cuando nos entrenaba Himmelstoss, creíamos que lo peor era soportar su disciplina, y sin embargo, ahora entiendo que aquellas humillaciones nos preparaban, sin saberlo, para la brutalidad del frente. El servicio bajo Himmelstoss fue nuestra escuela del dolor. Himmelstoss era cartero en tiempos de paz. Un hombre bajo, con bigote rígido y la espalda encorvada, que se transformó, en cuanto se puso el uniforme, en un tirano. Le encantaba hacernos formar, arrastrarnos por el lodo, limpiar los retretes con el cepillo de dientes y cargar pesadas mochilas durante horas. Decía que la disciplina era el alma del soldado. Nosotros lo odiábamos. Pero hoy, en el fondo, comprendemos que no todo era inútil. En el frente, el cuerpo obedece sin pensar, y eso a veces salva la vida. Yo me acuerdo de aquellos días como si fueran de otro mundo. Vivíamos aún con los pensamientos y sentimientos de la juventud. Soñábamos con el porvenir, con las chicas, con los estudios, con todo lo que esperábamos de la vida. Ahora ya no esperamos nada. Lo que antes era deseo se ha convertido en necesidad. Comer, dormir y sobrevivir hasta el próximo día. Albert Kropp dice que la guerra nos ha despojado de todo, que si alguna vez regresamos, no sabremos encontrar nuestro lugar. Y tiene razón, porque mientras los hombres mayores regresarán a sus familias y a sus trabajos, nosotros no tenemos un mundo al que volver. El nuestro fue destruido antes de que pudiéramos conocerlo. Himmelstoss tenía un don especial para la crueldad. Sabía cómo humillar sin necesidad de levantar la voz. Su placer era hacernos repetir los ejercicios una y otra vez, hasta que caíamos exhaustos en el suelo. Cuando se cansaba de gritarnos, nos mandaba a limpiar los zapatos de los suboficiales o a fregar los retretes del cuartel. Le gustaba vernos rebajados. Nos hacía marchar en medio del fango, arrastrando los fusiles hasta que el cañón se llenaba de barro, y teníamos que limpiarlo durante horas. Al más mínimo error, ordenaba 10 vueltas al patio con la mochila cargada de piedras. Cada día encontraba una nueva forma de atormentarnos. Una noche, obligó a Chaden, que era flaco como una aguja, a correr cargando a Haye Westhus, que pesaba casi 90 kilos. El pobre Chaden casi se desplomó.
Pero Himmelstos no tuvo piedad. Le gritaba con voz aguda, casi chillona: «Más rápido, soldado. Más rápido o lo reporto por insubordinación». Jaden jadeaba, con los dientes apretados, y solo decía: «Sí, mi cabo. A veces pienso que todo aquel suplicio nos rompió por dentro, pero también nos templó de una manera extraña. Nos enseñó a soportar sin pensar, a obedecer sin discutir. Y cuando llegaron las primeras bombas en el frente, entendimos que el sufrimiento no era lo peor era el miedo. Y frente al miedo, los ejercicios de Himmelstos nos habían vuelto casi inmunes. Sin embargo, entonces no lo sabíamos. Soñábamos con darle una lección algún día, y lo hicimos. Antes de que nos enviaran al frente, Jaden y Hai se las ingeniaron para tenderle una emboscada a nuestro pequeño tirano. Era de noche, y sabíamos que iba al pueblo a visitar a la esposa del intendente. Lo esperaron escondidos detrás del establo. Cuando apareció, vestido con su impermeable y su bastón, Hai se abalanzó sobre él, lo tiró al suelo y lo cubrió con una manta. Jaden, con la agilidad de un gato, le bajó los pantalones y con el cinturón le dio una buena tanda. No se atrevió a denunciarlo. Sabía que nadie le creería, y al día siguiente, cuando lo vimos en formación con la cara colorada y el bigote temblando, ninguno de nosotros pudo evitar reírse. Kaczynski dijo: «Bueno, muchachos, ahora podemos ir al frente tranquilos. No hay nada peor que ese enano». Tenía razón. A partir de entonces el miedo a Himmelstos desapareció, y en su lugar quedó algo mucho más grande: el miedo a la muerte. A veces pienso en cómo éramos antes de la guerra. Recuerdo nuestra clase en el instituto, las tardes tranquilas, las conversaciones sobre el porvenir. Todo aquello parece pertenecer a otra vida. Nos separa de ese tiempo un abismo que no se puede cruzar. Nosotros ya no somos los mismos, y lo que es peor, ya no podemos serlo. Incluso si volviéramos a casa, seguiríamos siendo extranjeros entre los nuestros. Sabemos cosas que ellos jamás comprenderán, y que no deberían comprender. La guerra nos ha arrancado de raíz del mundo al que pertenecíamos. Antes, cuando alguien moría, lo sentíamos como una pérdida profunda, casi insoportable. Ahora, la muerte es una compañera silenciosa que siempre camina a nuestro lado. No nos sorprende, solo nos cansa. Cada día, alguien falta en la formación y continuamos sin mirar atrás. Si quisiéramos llorar por todos, no nos quedarían lágrimas. En los momentos de calma, cuando no suenan los cañones, a veces intentamos recordar nuestras casas, las calles, los rostros de nuestras familias, pero las imágenes son borrosas. El pasado se nos escapa como un sueño. Solo el frente es real, con su barro, su hedor y su ruido constante. Albert Kropp dice que somos como plantas que han sido arrancadas de la tierra. Nuestras raíces cuelgan en el aire, y si nos plantaran de nuevo no sabríamos cómo crecer. Él cree que nunca más volveremos a encontrar un lugar donde pertenecer. Quizá tenga razón. Sin embargo, a veces, cuando el cielo se ilumina con los destellos de las bengalas, siento una especie de calma, una quietud que no logro explicar. Es como si el ruido del frente, las explosiones, los gritos y el fuego fueran ya parte de nosotros. Y entonces pienso que tal vez la guerra no solo destruye, sino que nos transforma. Nos devora lentamente, hasta que dejamos de ser hombres para convertirnos en sombras que respiran. No sabemos cuánto tiempo llevamos aquí. Los días son iguales. El tiempo se ha disuelto. Solo existen las órdenes, el hambre, el sueño y el miedo. Todo lo demás ha desaparecido. Y sin embargo, en medio de ese vacío, seguimos viviendo. Comemos, reímos, hablamos, a veces incluso bromeamos. Es extraño, pero esa es la única forma de seguir adelante. Nos burlamos de la muerte para no pensar en ella. Nos reímos del peligro porque no tenemos otra defensa. Así, poco a poco, aprendemos a no esperar nada. Ni el regreso, ni la victoria, ni el fin. Solo el próximo amanecer. Recuerdo nuestros primeros días en el frente. Íbamos riendo, casi contentos, creyendo que aquello sería una aventura corta, que volveríamos pronto a casa con historias heroicas que contar. En los primeros bombardeos, cuando los obuses silbaban sobre nuestras cabezas, aún tratábamos de mantener la compostura.
Nos decíamos unos a otros que no era tan terrible, que solo había que resistir. Pero cuando vimos al primer hombre destrozado, cuando lo vimos caer sin rostro, comprendimos que la guerra no era lo que imaginábamos. Aquella visión nos arrancó la juventud de un golpe. Todo lo que creíamos saber se derrumbó en un instante. Desde entonces, vivimos al día sin pensar en el mañana. Nuestras almas están cubiertas por una costra que no deja pasar el dolor ni la esperanza. Solo las necesidades más simples nos mueven. Comer, dormir, protegernos del fuego enemigo, seguir respirando. A veces, cuando llega el anochecer y el frente se queda en silencio, me descubro mirando el cielo. Las estrellas siguen ahí, como siempre, brillando en la oscuridad. Y pienso en los días de escuela, en los libros, en los paseos, en las voces de mis padres. Todo eso me parece tan lejano, tan imposible, que ya no sé si fue real. El mundo de antes ha desaparecido. Solo existe el de ahora. Un mundo donde el hombre ha olvidado lo que significa la compasión. Nosotros hemos aprendido a no sentir demasiado, porque sentir es peligroso. El que se conmueve, el que duda, el que se detiene, está perdido. Por eso seguimos avanzando, porque detenerse es recordar, y recordar es sufrir. Hemos dejado atrás los sueños, la fe, la alegría. No tenemos nada más que nuestro cuerpo y nuestro fusil, y a veces ni siquiera eso. Cuando pienso en el futuro, no veo nada, solo una larga oscuridad. Quizás sobrevivamos, pero incluso si lo hacemos, algo en nosotros ya está muerto. Y entonces comprendo que no somos los mismos hombres que un día partieron orgullosos con el paso firme y los ojos brillantes. Aquellos jóvenes quedaron enterrados en el barro de las trincheras, junto con los primeros que cayeron. Nosotros, los que quedamos, somos sus sombras. ¿Has escuchado el capítulo 2 de Sin novedad en el frente? Una obra inmortal de Éric Maria Remarque, presentada por Cine Bélico. Si te apasiona la historia, las grandes batallas y las voces que el tiempo no ha podido silenciar, no te pierdas el capítulo 3, donde continuaremos esta historia desde el corazón mismo del frente. Cine Bélico, donde la historia cobra vida.